La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Hermanos, cuando a uno le preguntan en qué cree, habitualmente uno dice que somos cristocéntricos, que somos crucéntricos y somos veterotestamentarios. Esta palabra nos enseñaron hace un par de años, que significa, vetero significa antiguo, viene de veterano. O sea, que no desechamos el Antiguo Testamento, porque algunos, y ahí yo creo que ahí nos diferenciamos de algunos que hablan de que somos neotestamentarios. Somos cristocéntricos, también mucho, pero no, yo creo que nos diferenciamos en que nosotros decimos que somos veterotestamentarios. ¿Por qué decimos eso? Porque consideramos al Antiguo Testamento de una forma en que no lo despreciamos totalmente. Porque ¿qué es lo que une el Génesis con el Apocalipsis? Nosotros decimos que es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es el hilo conductor. Lo que pasa en la mayoría de las iglesias evangélicas, sobre todo, en que cuentan historias, muchas historias. Por ejemplo, David vence a Goliat y lo muestran como una historia, pero no con los ojos de que esa historia tiene que ver con el Evangelio de Cristo. O muestran, por ejemplo, a Noé, y todo es como una pequeña historia. Entonces, en nuestra mente lo que hay son muchas historias o cuentos infantiles en nuestra mente. Y eso es lo que habitualmente se enseña en las iglesias, porque no hay conexión. O hablan de Dios, hablan de Cristo, Jesús, y pareciera ser que entre los tres no hay absolutamente ninguna conexión. Y lo que decíamos, lo que une, lo que pega, lo que conecta, es justamente el Evangelio de Cristo. Esta enseñanza llegó a mí y a mí me sorprendió mucho, de verdad. Y yo dije, ¿será así? O sea, para ver el Antiguo Testamento, que la Biblia dice también que es sombra de lo que había de venir, o sea, estaba oculto ahí el Evangelio, hay que verlo con los lentes de Cristo, hay que verlo con las lentes del Evangelio. Hay que sentarse y ver con ese tipo de dimensión para poder entender de qué se trata. Hace años hice me dediqué justamente a ver eso. Y agarré el libro de Jonás. Esta predicación ya la había hecho, pero cada vez vuelvo al libro de Jonás. Una cosa increíble. Y es como que abriera un baúl y saco cosas. De verdad que cada cierto tiempo vuelvo y el Señor a través de esa palabra me habla. Y quiero un poco también traspasar. Y yo anoto las predicaciones y anoto las fechas. Y la primera vez que hablé sobre el libro de Jonás fue en septiembre del 2020. Y de aquí a esta fecha, yo creo que el Señor me ha hablado mucho más, porque cada cierto tiempo vuelvo, y eso un poco vamos a hablar hoy día. Así que vayan al libro de Jonás. Vamos a ir al libro de Jonás nuevamente y a ver qué nos habla. Pareciera ser que uno toca un versículo y vuelve y pareciera que por lo menos a mí, yo creo que para muchos de ustedes también, parece que las palabras dijeran otra cosa, parece que cambia también el sentido. Y yo creo que es revelación del Señor. Yo separé el libro en el contexto, la preparación, la confrontación y la definición de todo.
vamos a hablar ahora sobre el contexto. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Una cosa que no dije es que también cuando hablamos de evangelio, en nuestra mente pareciera ser que es fácil interpretarlo. Pero la verdad es que hay seminarios del evangelio. También es complejo. Pero si uno pudiera reducir qué es el evangelio, podríamos decir que es Dios alcanzando al hombre. Nunca el hombre alcanzando a Dios. Es siempre la voluntad de Dios, es siempre gracia de Dios, es siempre la misericordia de Dios sobre el hombre. Esto nosotros sabemos que no es por nuestra justicia, ¿no es cierto? Nosotros no podemos justificarnos delante de Él, sino que es solo por Cristo, es solo por gracia y es solo por fe. Si pudiéramos reducirlo, la verdad es que es mucho, mucho más. Pero quedémonos con eso. Dios alcanzando al hombre. El contexto. Dice que vino palabra de Jehová, Dios mismo, a Jonás. Los nombres en la Biblia, muchos de los nombres en la Biblia tienen que ver con cierta predestinación. Por ejemplo, Jesús, Salvador, como que estaba predestinado para, ¿cierto? Jonás significa paloma. ¿Qué es predestinación? También sería bueno decirlo. La palabra predestinación sale en Romanos 8:30 y dice así, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y yo colocaría, a estos también confrontó. ¿Qué es predestinación? Viene de una palabra que se llama priorizo, de ahí viene la palabra horizonte, como una línea divisoria que Dios coloca y dice, estos sí y estos no. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios es soberano. Nosotros no entendemos la soberanía desde nuestro punto de vista, pero eso es injusto. No es posible que Dios haga esa división. No es posible que algunos sí y otros no. Esto es todo desde nuestro punto de vista. Desde el punto de vista de Dios, que lo conoce todo y lo sabe todo, Dios tuvo esta decisión soberana, además santa, de decidir por unos y no por otros. Ahora, a los que Dios predestinó, no se les viene la cosa tan fácil. No es que Dios predestinó y a estos no les pasa nada, estos no van a sufrir absolutamente nada. A esto, por eso digo, a estos también Dios confronta. Porque el hombre nace pecador. Porque el hombre nace desviado. Porque el hombre nace apartado. Incluso al que Dios predestinó. A ese también Dios tiene que confrontarlo. A ese también Dios tiene que atravesarse en el camino y, como decía Esteban, chocar con ese camión fuertemente, porque de otra manera ese hombre no cambia. A ese no se le hace la vida fácil. A ese también dice que tiene que justificar. Ese hombre que Dios predestinó también tienen que entender que no se puede autojustificar, que necesita de la gracia, que necesita de la fe, que necesita de Cristo para poder ser rescatado, para poder ser salvo. Jonás, de nombre Paloma, y yo tenía otros nombres también acá. Por ejemplo, David significa el amado. Juan, y lo coloqué justamente porque hay Juan aquí, dice,
el que anuncia la misericordia de Dios. Eso significa Juan. Pareciera ser que hay una cierta predestinación con los nombres. Pero, ¿qué paloma? ¿Por qué paloma? Porque en la Biblia la paloma significa algo. Está por lo menos 2 veces escrita en la Biblia. Una es cuando, a ver, lo tengo acá. A ver, aquí está. En Génesis 8:11. ¿Se acuerdan ustedes? Dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, dice, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Las palomas anuncian algo. También sale en Mateo 3:16. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Las palomas son el embajador de la gracia. Cuando Noé vio la paloma, no solamente entendió que había tierra firme, sino que entendió que había esperanza, que ya el agua había bajado y que había esperanza. No se iban a morir en el agua. Había esperanza. Las palomas son como los embajadores de la gracia, los anunciadores de la gracia. Anuncian algo. Por lo tanto, Jonás, Dios había predestinado que Jonás iba a anunciar algo. De hecho, hermanos, nosotros somos exactamente lo mismo. A nosotros nos rescataron para anunciar algo. No nos rescataron porque sí nomás. No nos predestinaron porque sí. Somos rescatados por un anuncio. Y el anuncio es solamente uno. Que se arrepienta la gente. Ese es el anuncio. Que se arrepienta. No existe más anuncio. No existe otra manera de que Dios se conecte con el hombre si es que el hombre no se arrepiente. Este niñito, Jonás, creció llamándose Paloma. Probablemente cuando chico le decían el Palomilla. Pero fue creciendo, ¿no? Fue creciendo. Pero todo el mundo sabía, porque en la cultura judía las palomas anuncian algo, ¿cierto? Por lo tanto, sabía que había un mensaje que él tenía que decir. Fue criado así, todo el mundo conocía que en algún momento él iba a anunciar algo. Dice además que era hijo de Amitai. Amitai significa verdad. O sea, la paloma, hijo de la verdad. O sea, lo que él iba a anunciar es algo verdadero. ¿Sí? Está escrito así. Dice. Y Dios le dice que tiene que levantarse y tiene que ir a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. No sirio, aunque todos los lugares por allá, todos se conectan. Nínive queda en la actual Irak. Los mismos que pelean hoy día con Israel. La historia parece que se escribe y se vuelve a repetir una y otra vez. El imperio asirio fue un imperio despiadado, un imperio déspota. Para los judíos, hablarle del imperio asirio era hablarle de la tiranía, hablarle del opresor. Senaquerib, que era el emperador del imperio, el rey del imperio asirio, invadió en el año 70, y esto tengo que decirlo porque para poder generar el contexto, estamos hablando del contexto. En el año 721, casi 1000 años antes de Cristo, el año 721, Senaquerib invade Israel. En ese tiempo Israel estaba dividido entre los reinos del norte y el reino del sur. Los reinos del norte eran 10 tribus. Senaquerib invade, deporta
a las 10 tribus y desaparecen de la historia. Hoy día hay 10 tribus perdidas de Israel. Así cuenta la historia. 10 tribus perdidas de Israel. Este rey Sennacherib, que está en la historia del mundo, por ser el rey de uno de los más grandes imperios de la antigüedad, junto con Babilonia y Egipto, era experto en la tortura. Dice que cuando entraba a una tierra, la política era de quemar, de agarrar a la gente, no de tomarlas como esclavos, sino de cortarles la cabeza y empalizar las cabezas a la entrada de las ciudades. Había cerca de 40 ciudades en el Reino del Norte y todas desaparecieron. Él tenía esta forma de tortura en que la gente viva la despellejaba y el cuero, digamos, y la piel eran pegadas en las paredes de las ciudades para generar el temor necesario, para que la gente no tuviera ningún tipo de ganas de pelear. Era su forma de actuar. Fue uno de los grandes imperios de la historia. Pero imagínense ustedes si alguien nos invadiera con ese grado de tiranía, con ese grado de maldad, y estuviera muchos años acá, agarrara a tu población, dejara a algunos acá y se los llevara al país de donde vienen. La gente que quedó acá, ¿cómo queda en su mente? Es como, yo siempre lo asemejo, cuando a los niños en Bolivia les hablan de la guerra del Pacífico, no les hablan lo mismo que a nosotros acá. Quedan con ese deseo de venganza, ¿no? Quedan con ese deseo de que esto fue injusto, con un tema de injusticia profundo. En los niños, las historias siguen corriendo y han pasado más de 100 años de la guerra del Pacífico y todavía hay personas en Bolivia, en Perú, que no quieren a los chilenos por esta idea de que nosotros usurpamos terreno. Ya esas generaciones que pelearon ya no están, pero miren cómo se traspasan las historias, ¿no? Las historias como se traspasan de generación en generación y quedas con ese deseo de que esas personas, los bolivianos, no son amigos, son enemigos. No es tu prójimo, es tu enemigo. Así quedó los reinos del sur, quedaron así frente a los despiadados que fueron los asirios. Nínive era una ciudad tremendamente gigante. En el mismo libro de Jonás dice que para recorrerla había que tener 3 días para recorrer esa ciudad gigante. Entonces, miren lo que le está pidiendo Dios a Jonás, que vaya al mismísimo infierno para él. No solamente eran los paganos, los de Nínive, no solamente eran los paganos, eran su enemigo. Y esto es un cambio tremendo en la mente de un hombre que se dice ser el que tenía que ser enviado. Si uno va a la Biblia, fíjense que Jesús también habla de eso. Si uno busca en Mateo 3:16, dice así. Perdón, en Mateo 5:3 dice, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Y él cambia esa idea. Él dice que hay que amar a los enemigos. Dice que hay que amar, dice que... ¿quién lee el 17? Tengo el 16 nomás. Perdón, tengo el 3, el 4. Mateo 5, 3 y 4 dice. Perdón. Ah, chuta, me equivoqué entonces. A ver. Perdón, 5:43. Sí. Mateo 5:43.
Oísteis que fue ¿Yo? dicho, amarás a tu prójimo y Ya. aborrecerás a tu enemigo. Ya, ¿qué dije? ¿Y dice 44? Y el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor le está cambiando la mente, porque dice, cuando dice, oíste que fue dicho, siempre cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Ah? ¿Qué había pasado? Si uno lee en Deuteronomio 19:21, dice, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto lo está diciendo el Señor, Dios mismo, pero en un contexto en el cual los religiosos de la época lo habían cambiado. Él está hablando en un contexto de la justicia, que los jueces cuando tienen que aplicar la ley, tienen que aplicarla de acuerdo a la gravedad de la situación. El que mata tiene que matarse. El que les quitó la mano al otro, el que le quitó la mano también tiene que quitarle la mano. Por eso habla eso, de ojo por ojo, diente por diente, pie por pie. Esa era la justicia que Dios había entregado a los jueces. Pero los religiosos de la época lo habían cambiado por los enemigos. A los enemigos tenías que tú tratarlos así. Si te mataban a alguien, tú también tenías que ir y matar a uno de los de ellos. Por eso es que Jesús habla de esto, que para nosotros es muy fácil amar a nuestros amigos. Es muy fácil bendecir a los que congenian conmigo. Pero el Señor le cambia la mente con esa frase. Para nosotros hoy día es tan común, pero para la época es un quiebre de cabeza. Les explota la cabeza a los religiosos de la época, porque los religiosos de la época decían que no había que amar a los enemigos. En Jonás lo mismo, Dios lo está mandando porque Dios es soberano. Dios no ama a los que yo amo simplemente. O sea, si yo amo a alguien, Dios también lo ama, pero también ama al que es enemigo mío. No porque sea mi enemigo, Dios no va a amar a ese enemigo. No sé si me siguen. Y es algo muy propio, es como decir, no, lo que pasa es que Dios es de familia de gracia nomás. Los otros no tienen a Dios, porque no tienen nuestra doctrina. ¿Se dan cuenta que uno fácilmente cae en esas situaciones? No, lo que pasa es que ellos no conocen lo que es revelación. Dios no los quiere. Son pentecostales que no saben mucho. No, pero en familia de gracia. Bueno, los judíos pensaban exactamente lo mismo. Los judíos, tal como dijo el hermano delante, pensaban que tenían la exclusividad de Dios. Pero Dios nunca pensó solo en ellos. Siempre pensó en la humanidad completa. Siempre pensó en todos los hombres. Por lo tanto, hay que llevar el mensaje a todos los lugares. Ahora, lo que está diciendo aquí no es que sea universalismo, no es que Dios ama a todo el mundo. No está diciendo eso. No está diciendo que Dios ama a todo el mundo. Habla de que sí hay que ir a donde están los enemigos. No eran simples paganos. Por lo tanto, no es solamente habla de misiones acá, porque básicamente el libro de Jonás se emplea para hablar de misiones y no habla de misiones, habla de una mente, una forma de pensar que me impide a mí ir a donde están los enemigos. No sé si dan cuenta de eso. Jonás tiene una tara, tiene un problema. El problema es que él tenía en su mente que esas personas, los asirios, los ninivitas, eran enemigos. Bueno, ¿qué hace Jonás? Usted conoce la historia. Dios lo manda a Oriente, pero él
baja a Jope, Haifa parece que se llama en el día de hoy, o Yafu, que actualmente existe, y él toma el barco que se va absolutamente al otro lado del mundo. Se va a España, a Tarsis. Bueno, eso ejemplifica la mente religiosa. Una mente religiosa es esta que dice, no, Dios me habló, pero en la práctica hace todo lo contrario. Hermano, la desobediencia no es la causa. La desobediencia es un síntoma. Como la temperatura, es un síntoma de un resfriado. No es la causa, no es la causa del resfriado, ¿no? Es un síntoma. La desobediencia es un síntoma, no es la causa. La causa está en la mente y en el corazón del hombre. A los que Dios manda, Dios tiene que tomarlos también. A los que Dios manda para entregar un mensaje, hermano, para ser útil a Dios, tenemos que ser confrontados con Dios. No podemos ir sin ser confrontados, sin nosotros tener la convicción dentro de nosotros. Y la manera de actuar de Jonás es que no conocía a Dios. Yo digo, esto es lo que cada vez se me revela. ¿Cómo un hombre que dice que conoce a Dios no va a saber que Dios está en todas partes? Un hombre que dice que conoce a Dios va a decir, me voy a alargar a un lugar donde me aparte de Dios y donde Dios no me vea. Es ridículo, ¿no es cierto? Es ridículo. Hoy día no cabe, pero él lo pensó porque él era una persona con una mente religiosa. Yo defino al religioso de la siguiente manera. Usted puede definir, permítame a mí definirlo. Y es esta persona que entra en una pieza oscura a buscar un gato negro. La persona entra a una pieza oscura, totalmente oscura, no se ve absolutamente nada, a buscar un gato negro. Y desde dentro grita, lo encontré, pero en la práctica no encontró nada. Dice que lo encontró, pero en la práctica no encontró nada. Los religiosos son eso. Dice que tienen a Dios, dice que conocen a Dios, pero en la práctica no lo conocen y no saben de él. Ese es el religioso. Y ese es el cuidado que tenemos que tener todos nosotros, especialmente si me paro acá, es saber que tengo que tener conciencia de quién es Dios, de saber quién es Dios. Poder no saber mucho, pero a lo menos tener un cierto temor de Dios. Porque si no me transformo en un religioso, en uno que hace cosas, pero Dios está lejos. Y de eso, bueno, cuando hablamos de los Gálatas, hablamos de mucho de eso, ¿no? De que ellos se apartaron por las cosas que había que hacer, pero dentro no había nada. Era pura apariencia. Por eso Jesús nunca los trató de religiosos, los trató siempre de hipócritas, de mentirosos. El hipócrita es un mentiroso. Dice que es, pero en la práctica no es nada. Ese es el contexto, ¿no? Vamos no desenlace, pero vamos a entrar un poquito más en esto. Y dice en el 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Porque la pregunta es, ¿cómo cambiamos a la mente religiosa? Yo creo que tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cómo cambiamos una mente religiosa? ¿Cómo cambiamos una mente humana? ¿Cómo la cambiamos? Con palabras, muy difícil. A veces nosotros pensamos que vamos a convencer a la gente. Convencer está implícito el que yo venzo a otro. Pero nosotros no cambiamos las mentes. Nosotros tenemos que entender que no cambiamos mentes.
Nosotros hacemos la obra de Dios y Dios es el que cambia, ¿no es cierto? Dios es el que transforma las vidas. Dios es el que da vuelta el cerebro de la gente. Bueno, vamos a ver cómo Dios hace eso, cómo Dios cambia las mentes. Bueno, estaba en el barco y Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Dios es experto en tormentas. Yo en la vez anterior había hablado acerca de que Dios había hecho la tormenta cuando Jesús estaba en la barca, pero al mismo tiempo de haber hecho la tormenta, Dios también ya tenía la solución. Y compartí, ya que están haciendo los videos acerca de la explicación y además de los audios, compartí el audio a una colega y la colega me dice, no puede ser, no puedo pensar yo que Dios haga el problema. No puede ser que Dios haga el problema. Nosotros decimos que en Dios está la solución, pero Dios no puede hacer el problema. Po. Uy, veo la Biblia y Dios fabrica las tormentas. Po. Dios es el que fabrica el problema, porque Dios hace el problema y también da la solución para el Hijo de Él. Y él es experto en esto. Dice además que estaban todos en este barco donde iba a España, Tarsis, por si acaso, que para los judíos era el fin del mundo. O sea, en la mente de Jonás, él se iba al fin del mundo. Ahí no me va a pillar nadie, no me va a pillar Dios. No. Terminaba el mundo en España en ese tiempo. Y resulta que claramente Dios, haciendo esta tormenta, transforma, se le venían las olas encima y empezaron a complicarse los marineros. La historia sigue y dice que Jonás se mete a dormir dentro del barco y estaban todos desesperados. Echan suerte. Mire cómo son las cosas. Todo Dios, echar suerte, es una forma de decir que Dios está apuntando a la persona. Todo decía, para mala suerte específicamente de Jonás, pero todo apuntaba justamente a Jonás. Todo apuntaba a Jonás. Y una de las cosas, hermano, cuando Dios te apunta y te dice que tú eres el culpable tienes dos momentos o dos formas de reaccionar frente a eso. O dices no o aceptas. Pero probablemente Jonás, ya con todo lo que había visto, lo que Dios le había hablado, él dijo, sí, yo soy el culpable. De hecho, dice, ¿y cuál es tu tierra? Le preguntan en el versículo 8. Los marineros le dijeron, ¿y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo, soy judío, y temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. En su mente, mente religiosa, mente de muchas predicaciones, de domingo, probablemente siendo predicado, en su mente sabía que Dios es el que hizo todas las cosas, ¿no? A todos, de hecho, de Occidente, tú le preguntas quién es Dios y todo el mundo sabe quién es Dios. El tema es, no solamente es saber intelectualmente, sino es tener esta relación personal con Dios. Eso define la vida. El conocimiento no sirve de nada si no está Dios en el corazón de las personas. Y él dijo que claramente que sí, que él era el hebreo, y dice que los hombres temieron, dice, de sobremanera, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había, declarado. ¿Cómo estas circunstancias también hacen que hombres paganos
vean a Dios. ¿Cómo es que Dios tiene todo en sus manos? Por una mala decisión de Jonás, hace que estos hombres también reconocieran a Jehová, el Dios verdadero. Decía ahí que tenían muchos dioses, pero por esta circunstancia, estas personas paganas reconocieron en Dios el que tenía el poder. No solamente es el reconocer que todo apunta a mí. Nuevamente dice, ¿qué hacemos contigo? ¿Qué podemos hacer con esta mente religiosa? Y aquí viene también lo interesante, porque Jonás lo que hace es que voluntariamente dice, tómenme, échenme al agua. Que es más o menos lo mismo de Cristo, ¿no? Voluntariamente entró en el sacrificio, voluntariamente fue a la cruz. Voluntariamente fue al sacrificio. Cuando hablaba yo acerca de la libertad, nosotros somos esclavos de Cristo voluntariamente. No estamos obligados, no estamos obligados. Voluntariamente aceptamos el camino que Cristo trazó para nosotros, que también es un camino de sacrificio. Lo aceptamos voluntariamente. Lo que nos pasa en Cristo lo aceptamos voluntariamente, porque es bueno, es lo mejor. No existe otra cosa mejor que aceptar voluntariamente la decisión del Señor. Y Jonás voluntariamente dice, échenme a mí. Lo dice acá, tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará. Fue así, apenas lo tiraron, el mar se aquietó, lo que generó gran miedo, dice en las personas que estaban ahí. Reconocieron que había un poder. La circunstancia, lo que pase en la vida, Dios nos da a conocer que Él está. En toda circunstancia, en todo problema. Si es que nosotros tenemos esos ojos. Cayó al mar, la historia sigue, y dice que un gran pez tenía preparado el Señor. O sea, Dios había hecho algo, en este caso un pez, pero algo para confrontar a Jonás. No es posible para nuestra mente pasar piola toda nuestra vida sin ser confrontado con Dios. No podemos pasar con la vida sin tener este encuentro personal con el Señor. El hombre no puede, porque si no sería igual. El cambio de mente tiene que ocurrir cuando Dios confronta al hombre, cuando Dios confronta al ser humano. Si no somos confrontados por Él, nuestra vida sigue exactamente igual. ¿Cómo cambiamos esta mente de Jonás? ¿Cómo le cambiamos la mente a Jonás? Confrontándolo. Fíjense lo que pasó de ahora en adelante. Ustedes conocen la historia, este gran pez se traga a Jonás. Y si uno ve el relato, lo que él vio con sus ojos fue su condición. Dice, mis ojos vieron la muerte, vieron el Seol. Las algas rodearon mi cuello, las olas cubrieron mi cabeza. ¿Ah? Él tuvo que morir. No hay manera que el hombre siga igual si no muere al pecado. Si no muere a su obsesión, que es su inclinación. Si no muere a eso. La única manera de cambiarle la mente a Jonás era ser confrontado dentro de este pez que había hecho el Señor,
O sea, tenía que ser confrontado con Dios mismo. Nosotros igual. La única manera es ser confrontados con Él, con Él. No existe otra manera. Y hermanos, si usted no ha sido confrontado, pídale que sea confrontado con Él. Si todavía no existe ese antes y después, pídale. No sé si decirlo, pero ya que me acordé, desde los 15 años llegué a una iglesia bautista, donde me predicaron de la siguiente manera. Me dijeron, si usted quiere ser amigo del Señor, levante la mano. Si no, va a seguir siendo enemigo de Él. Y yo en mi mente dije, este es un tremendo negocio, porque si yo levanto la mano voy a ser amigo de Dios. Y si soy amigo de Dios, oye, pero esto es una cuestión fabulosa. Pero nunca me dijeron que tenía que arrepentirme de mis pecados, que tenía que entender cuál era mi condición de muerte. Nunca me dijeron eso. Hasta que en una predicación, años después, pero años después, por eso uno dice, ¿cómo perdí tanto tiempo? En el pasaje ahí de Nicodemo, Nicodemo representa esta persona religiosa que va al culto, que se sabe todos los libros, o que intenta, que era buen padre, padre de familia, reconocido, pero el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. No existe el camino corto para eso. Tienes que nacer de nuevo. Y me vi tan afligido con eso, porque me identificó tanto con Nicodemo. Yo dije, yo soy ese hombre. Esa persona soy yo. Me creo que soy una persona buena. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia, porque creo que soy buen papá, porque traigo el dinerito a la casa, y me creía eso. Pero había que nacer de nuevo y la verdad es que me confrontó mucho. Y siento justamente que fue un antes y un después. Lo mismo para todos. No me había dado cuenta de eso. Lo mismo para todos. Si no has sido confrontado por el Señor, pide este encuentro con Él. Pídale que el Señor le confronte a su mente, que le cambie su mente. Bueno, fue así. Jonás fue confrontado con él, vio la muerte. Dice en el 4, por ejemplo, y toda la oración de Jonás es todo lo que él vio, su condición. En el 4 dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Estaba perdido, lo que dice Jonás. Estaba lejos. No me había dado cuenta que estaba lejos de Dios. He sido desechado, he vivido una vida desechado de Dios. ¿Cómo es posible? Si soy judío, si soy religioso, si soy bueno. Dice, y cuando ya estaba mal, en el versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía, dice, en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Porque efectivamente Dios nos desecha. Cuando existe ese tipo de oración y cuando eres confrontado y dices, estoy realmente perdido, he vivido una vida perdida, capaz que no he hecho muchas cosas malas para los estándares de una sociedad tan perdida como ahora, porque hoy día el estándar social, el hecho de que seas un padre de familia ya es un tremendo estándar, po. Es como un gran logro, cuando eso debiera ser la base. La base de la sociedad es tener familias sanas, independiente de que vayas a una iglesia o no. Pero hoy día pareciera ser que eso es un gran estándar y la gente se cree que porque no roba, porque no insulta,
tiene un gran estándar moral y no es así. No es así. Para Jonás lo mismo. Y fíjense, en el versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Y mírense la revelación de Jonás con respecto a eso. Dice, la salvación es de Jehová. Cuando cantamos la salvación es del Señor, es una tremenda revelación. La salvación no es mía. Yo no, por eso yo le coloqué a lo que estamos hablando, el Evangelio de Jonás como título. Le había puesto anteriormente Jonás y el Evangelio. Pero ahora me fui y dije el Evangelio de Jonás. Porque él entiende que la salvación no es de él. Nosotros no podemos agarrar, es como la gente piensa que la salvación es una llave, cuando yo quiera agarro, abro la puerta y entro. Así me ha tocado hablar con personas, por ejemplo, y me dicen, no, la verdad es que todavía no. Yo creo que cuando sea más mayor, cuando esté quizás jubilada, ¿qué piensan que la vida la tienen comprada? ¿Qué piensan que cuando ellos quieran van a poder agarrar la salvación y tomarla? ¿Piensan que es eso? Que yo agarro la llave, abro una puerta y entro. Nadie tiene esa llave, la tiene Dios. Y Dios se las ofrece a quien quiera, porque la salvación es de Él. No es mía, no es una opción mía la salvación, es la decisión de Dios. Para entender eso, tenía que ser transformado Jonás. Pensaban los judíos que solamente Dios era judío, no era Dios de la humanidad, solamente para ellos, y ellos tenían la exclusividad de la salvación. Ustedes siguen adelante y como saben de qué se trata, saben también cómo finaliza todo eso. Jonás predica arrepentimiento. Y quería aquí hablar donde dice que fue vomitado. En el 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Lo escupió. Cuando nosotros decimos que hemos sido arrastrados de muerte a vida, es eso. Nos expulsaron de donde estábamos. Él estaba en la muerte misma y ordenó al pez que lo escupiera, lo sacara de ahí, de donde estaba. Hemos sido nosotros expulsados de un lugar que era un lugar de muerte. Nos vomitaron a una playa, pero con un propósito. Y el propósito es ir y predicar, ir y anunciar. El anuncio es que se arrepientan, porque Dios viene con la ira. Dios está con ira. Y el anuncio es justamente que Dios está, porque subió todo esto a donde está el Señor, y porque Él es santo, su reacción natural es de ira, de desechar todo eso. Pero la manera es justamente que las personas se arrepientan. Ese es el camino. Y claro, en la mente de Jonás todavía estaba esta idea de que eran los enemigos, que ¿cómo sale Jonás transformado? Ahora no queda otra, nada más que ir y predicar. Dios se lo había ordenado, pero va con una mente igual transformada, aunque quedan como resabios de este viejo hombre, por decirlo de alguna manera. Y predica y extrañamente hasta el rey se convierte. La palabra conversión allí o arrepentimiento es techuvah en hebreo y significa volver, cambiar, volverse a Dios. Eso es lo que quiere decir.
El hombre naturalmente no se vuelve a Dios. Estas personas salvajes para los judíos, en forma natural, no se vuelve a Dios. Tiene que ser predicado, tiene que ser anunciado esta, esta manera de cómo Dios ve, de la ira que tiene que ser anunciada para que se arrepientan, para que se arrepientan. Ustedes pueden seguir leyendo, pero ustedes saben la historia que esa nación que estaba perdida no tenía por dónde. Alguien tenía que anunciarle y se arrepintieron. De hecho, en el último versículo dice, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha de su mano izquierda y muchos animales. Dios, mire cómo Dios ve a las personas ahí. Los ves seres que ni siquiera distinguen cuál es su mano derecha de su mano izquierda. Pobres personas. Cuando Jesús vio a la gente, dice, esta es gente que no tiene pastor, no tiene quien los dirija, gente perdida. Así vio Jesús a la muchedumbre. Dios ve así a la gente, gente perdida, no sabe, podrá ser muy inteligente, podrá tener muchos títulos, pero en la práctica no sabe discernir entre su mano derecha y entre su mano. Igual que los animales, dice. Igualito que los animales. Si uno pudiera hacer un resumen de lo que hemos leído, o pudiéramos sacar alguna enseñanza del libro de Jonás, si usted lo ve atentamente, cada detalle, cada palabra que sale ahí, tiene mucha relación con el Evangelio. Mucha, está íntimamente relacionado. Por eso es que cuando, y esto se enseña como en la escuela dominical, como esta de que no le hizo caso y la cantamos, pero en la práctica no se enseña la esencia de lo que se está diciendo acá. Dios está criticando esa mente. Dios está señalando esa mente que tiene que ser transformada. Y la única manera de ser transformada es que Dios intervenga justamente ahí. ¿Qué podemos nosotros, qué nos enseña el libro de Jonás? Bueno, que Dios es soberano. Nosotros no entendemos mucho la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él quiere a quien Él quiere. Él se acerca a quien quiere Él acercarse. Él decide con quien quiere decidir. Él predestina a quien quiere predestinar. Y uno dice, ¿cómo se va a acercar? En mi práctica diaria, en mi trabajo diario, hay mucha rivalidad. Tengo mucha rivalidad y este año especialmente lo he notado. Pero uno tiene que orar por esas personas. Esas personas son mis enemigas. Yo tengo que orar por ellas. Porque Dios es soberano. Yo no sé si algún día alguno de ellos, Dios se va a confrontar tan fuertemente que vamos a estar en una reunión como esta y nos vamos a abrazar como hermanos. ¿Qué sé yo? Dios sabe todas esas cosas. Por eso hay que orar por esas situaciones. Dios ama a quien yo creo que es mi enemigo. Dios lo ama igual. No es que ama a todo el mundo, sino que Dios puede amar a quien yo crea que es mi enemigo. Este pasaje no habla de que Dios ama a todo el mundo.
para dejarlo claro. No habla de universalismo. No, que Dios es amor y Dios ama a todo el mundo. No es así. Habla de esta mente religiosa que tiene que ser cambiada e ir a los lugares donde yo no quiero ir. Ir a esas personas que si Dios tiene misericordia, en una de esas también se convierten. Es ir a donde esas personas, que yo no me gusta hablar, no me gusta congeniar con ellas, no quiero tener ningún tipo de relación. Pero para ir, yo tengo que cambiar mi mente. No puedo ir así nomás. Dios tiene que intervenir en nuestra mente. Por eso es que el libro de Jonás es una crítica a esa mente religiosa que todos nosotros de alguna manera también tenemos por los años que estamos en una iglesia, en un lugar. Tenemos que deshacernos de eso, no nos hace bien. Dios sabe cómo son las cosas, o debemos orar por esas circunstancias también. Y esperemos que la intervención de Dios no sea tan fuerte como la de Jonás, pero algunas personas somos tan porfiados que necesitamos un tractor que nos pase por encima, o un camión que nos pase por encima, para de alguna manera decir, ya, ahora sí. Que el Señor les bendiga. Gracias por